La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial de forma crónica. Es una enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo y si no se trata, puede desencadenar complicaciones severas como un infarto, una hemorragia o una trombosis cerebral, lo que se puede evitar si se controla adecuadamente. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Zona Urbana. Hoy tendremos un tema muy importante, la hipertensión arterial. Una enfermedad silenciosa que de no tratarse adecuadamente puede conllevar a enfermedades más graves y por consiguiente a la muerte. Yo soy Juliana Rodríguez. Las primeras consecuencias de la hipertensión arterial las sufren las arterias, que se endurecen cada vez que soportan la presión arterial alta. Estas se van volviendo más y más duras, evitando así el flujo de la sangre. Conozcamos las causas, diagnósticos y tratamientos de esta enfermedad. A nivel mundial, 1 de cada 3 adultos tiene tensión arterial elevada, trastorno que causa aproximadamente la mitad de todas las defunciones por accidente cerebrovascular o cardiopatía. Se considera que ese problema fue causa directa de 7,5 millones de defunciones en 2010, lo que representa casi el 13% de la mortalidad mundial. La hipertensión arterial se describe como la fuerza que hace la sangre al pasar por cada una de las arterias al ser bombeada por el corazón. O sea, en pocas palabras es como la fuerza que ejerce el corazón al bombear la sangre, pero medida sobre una arteria. En casi todos los países de ingresos altos, el diagnóstico y tratamiento generalizado de esos hipertensos con medicamentos de bajo costo ha propiciado una extraordinaria reducción de la tensión arterial media en todas las poblaciones, lo que ha contribuido a reducir la mortalidad por enfermedades del corazón. El diagnóstico de la hipertensión se puede hacer por un personal entrenado, llámese una enfermera profesional o inclusive el mismo médico. Lo importante de este caso es que el diagnóstico lo puede hacer un profesional de la salud, pero el tratamiento lo debe iniciar un médico. Hay que ser claros en que se debe hacer una toma seriada, o sea, 3 días seguidos idealmente como mínimo, para tener un diagnóstico adecuado en el cual las tomas se deben hacer en 2 posiciones, puede ser sentado y acostado el paciente, por un personal entrenado, bajo ningún estrés previo, llámese toma de licor, toma de sustancias que tengan cafeína, ejercicio físico previo. Supremamente importante saber que el tener una toma seriada de la presión nos puede ayudar a un buen diagnóstico. Una sola toma durante una consulta, durante una atención de urgencias, de pronto nos va a dar una idea de que podemos tener problemas de la presión, pero en contadas excepciones ese va a ser la forma de diagnosticarnos la presión. Por eso es muy importante mirar si sufrimos de la presión, cómo fue nuestro diagnóstico, si fue realmente las 3 tomas seriadas, si fue porque hubo una complicación mayor en urgencias que también nos puede dar un diagnóstico de hipertensión, pero sería en la minoría de los casos, por así decirlo. Respecto a hipertensión e hipotensión, la diferencia es básicamente los niveles de presión. Hipertensión hablamos una presión mayor de 140/90.
siendo 140 la sistólica y 90 la diastólica, que son los dos valores. En cambio, hipotensión hablamos de una presión baja. Generalmente hablamos de la sistólica, o sea, de la alta, que sería, para un diagnóstico de hipotensión estaríamos hablando básicamente menor de 90, pero con síntomas. Esa sería la diferencia entre una hipertensión o una hipotensión. Se desconoce el mecanismo de la hipertensión arterial más frecuente, denominada hipertensión esencial, primaria o idiopática. En la hipertensión esencial no se han descrito todavía las causas específicas, aunque se ha relacionado con una serie de factores que suelen estar presentes en la mayoría de las personas que la sufren. Las causas de la hipertensión arterial son variadas. La herencia, el sexo, la edad y la raza pueden influir en esta enfermedad, así como las costumbres, el medio ambiente, la obesidad, el uso excesivo de alcohol, anticonceptivos y sobre todo no llevar una vida saludable. Las causas de la hipertensión son variadas, algunas modificables y otras no tantas. Por ejemplo, cuando se transmite de padres a hijos, se hereda una tendencia o predisposición a desarrollar cifras elevadas de tensión arterial. Los síntomas de la presión pues son básicamente muy diversos, tanto para presión alta como para presión baja. Por eso no vamos a encontrar básicamente casi síntomas exclusivos para hipertensión o para hipotensión. Un ejemplo claro es el mareo. Al tener nosotros mareo podríamos pensar en que tenemos la presión alta, pero también puede ser síntoma de presión baja. Dolor de cabeza, estaríamos más por el lado de la presión alta que por el lado de la presión baja. De pronto la frialdad sería uno de los que nos haría pensar en hipotensión, o sea, presión baja, más que en hipertensión, presión alta. Pero hay que aclarar que no son exclusivos de estas dos enfermedades, ¿cierto? Porque el sentir frialdad en las extremidades o en las manos como tal nos podría hablar también de azúcar baja. Entonces serían básicamente síntomas que nos harían pensar, ¿cierto?, que sería bueno tomarnos la presión, mas no nos van a dar un diagnóstico claro. Los hombres tienen más predisposición a desarrollar hipertensión arterial que las mujeres hasta que éstas llegan a la edad de la menopausia. A partir de esa etapa, la frecuencia en ambos sexos se iguala. Las causas básicamente son desconocidas en un alrededor de un 90%. Inclusive hay literatura que nos habla de un 95%, lo que llamamos una hipertensión esencial idiopática. Idiopática es que desconocemos la causa. Ahí pertenece la mayoría de los pacientes que nosotros tratamos y la mayoría de los pacientes que tenemos acceso en nuestras familias o en la comunidad. Hay un 5% que conocemos la causa, que serían las hipertensiones secundarias. ¿Secundarias a qué? A daños a nivel del riñón, que sería básicamente de las arterias del riñón. El riñón se encarga de botar líquidos para disminuir la presión. Entonces, si el riñón no nos hace esta función bien, o porque tenga un problema o porque nacimos con un problema como tal, la presión va a estar elevada. Entonces sería una causa de hipertensión. Otra causa serían los medicamentos. Hay medicamentos que pueden afectarnos la presión tanto hacia arriba o hacia abajo, hacia hipotensión o hacia hipertensión. Entonces sería otra causa también modificable. La edad es otro factor, por desgracia no modificable, que va a influir sobre las cifras de presión arterial. La hipertensión puede afectar básicamente cualquier individuo a cualquier edad. De ahí que utilicemos en niños y en población adolescente unas tablas para saber los valores máximos de la presión. Estaríamos hablando básicamente de algo que se llaman percentiles, que sería tomarle al niño o al joven la presión durante 3 días seguidos y basado en eso mirar en la escala y darnos cuenta si está en el percentil 95 para hacer un diagnóstico. Entonces
De ahí sacaríamos que tanto un niño de 5 años como un paciente de 95 años puede sufrir de la presión, al igual que la materna también puede sufrir de la presión. Es algo que afecta a toda la población. De pronto las causas van a ser diferentes, pero el diagnóstico de hipertensión y el tratamiento puede ser similar. Las personas con sobrepeso están más expuestos a tener más alta la presión arterial que un individuo con peso normal. A medida que se aumenta de peso, se eleva la tensión arterial y esto es mucho más evidente en los menores de 40 años y en las mujeres. Hay factores modificables y factores no modificables para mejorar o para controlar la presión arterial. Los factores no modificables serían, uno sería la edad, el otro sería la herencia, ¿cierto? Otro sería la raza. Sabemos que hay razas que son más predispuestas a sufrir de la presión o que de pronto presentan mayor dificultad en el tratamiento con los medicamentos. Como contraparte existen los factores modificables, que serían los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos, o sea, básicamente disminuir los niveles de grasa que aportamos en nuestra dieta. Otro factor modificable sería el sedentarismo, que se podría modificar fácilmente con 3 o 4 veces a la semana ejercicio, partiendo de 30 minutos de base e ir aumentando escalonadamente. Otro factor modificable sería el cigarrillo. El cigarrillo está demostrado que puede generar mayores complicaciones a nivel cardiovascular, llámese riñón, llámese cerebro, llámese corazón, pero lo podemos modificar. Otros factores modificables serían también el porcentaje de azúcar en la dieta, ligado esto a la obesidad. Podemos lograr niveles adecuados de peso con dietas y actividades físicas, pero no necesariamente vamos a lograrlo con solamente actividad física o solamente dieta, y es algo que requiere un manejo por nutricionista y por médico para control de peso, que sería el otro factor y yo creo que de los más importantes. Estás viendo Zona Urbana. Recuerda escribirnos a nuestro correo electrónico a contraluztv@gmail.com o dejarnos un mensaje en nuestro telebuzón 282-6048. La presión arterial rara vez presenta síntomas. Estar tenso no es un síntoma de presión arterial elevada. La hipertensión no puede curarse en la mayoría de los casos, pero puede controlarse. En general debe seguirse un tratamiento regular de por vida para bajar la presión y mantenerla estable. Las pastillas son solo parte del tratamiento de la hipertensión, ya que el médico también suele recomendar una dieta para perder peso y medida como no abusar del consumo de sal y hacer ejercicio con regularidad. La hipertensión como tal no tendría cura si estamos refiriéndonos a la idiopática, que es la más común. Pensaríamos más en un control, como llegar a un nivel que podría ser tolerable para nosotros, pero de ahí a decir que estemos curados, no, sería básicamente hablar de un control de la enfermedad, que es lo que buscamos en la mayoría de instituciones cuando citamos a los pacientes cada mes o cada 3 meses a sus controles periódicos. El tratamiento para hipertensión estaría también básicamente centrado en 2 cosas. Una, factores de vida o factores modificables en nuestra vida, y la otra serían los fármacos como tal, o sea, los medicamentos.
Entonces, si vamos con el primero, estaríamos hablando de modificaciones en el estilo de nuestra dieta, que sería disminuir los niveles de sodio en la dieta, o sea, de sal, disminuir también los niveles de grasa, que esto nos podría hablar de una reducción más o menos de 10 milímetros de mercurio. O sea, para términos prácticos, si una persona tiene la presión en 150/80, con una buena dieta podría bajarlo a 140/80. La actividad física regular, entendiéndose de 3 a 4 veces por semana, tan siquiera media hora, nos podría tener una disminución también cercana a 10 milímetros de mercurio o a 8 milímetros de mercurio, dependiendo del tipo de actividad que hagamos. Otros factores modificables sería el consumo de licor. Se sabe que pacientes que tienen consumo de licor crónico o consumo de licor habitual pueden aumentar la presión 5 milímetros de mercurio, entonces también podríamos tener una reducción por este caso. El estrés también es otro factor que juega un factor en la presión, debido a que nos puede aumentar entre 5 a 20 milímetros de mercurio en ciertas situaciones, teniendo en cuenta que es algo que generalmente aparece y desaparece cuando disminuye el estrés que tengamos, sea familiar, social o psicosocial, pero podemos lograrlo. Otro ya terapia que se podría utilizar sería básicamente la terapia farmacológica, que serían los medicamentos. En esto hay que ser claros en que no todos vamos a tomar el mismo medicamento, no todos vamos a recetar el mismo medicamento, porque dependiendo de cada situación, dependiendo de cada edad, dependiendo de cada complicación que haya en el paciente de base, podemos utilizar un medicamento determinado. Existen muchas maneras de medir la presión arterial. La más recomendable es asistir a un centro de salud para tener una mejor y mayor exactitud. Existen diversas maneras de medir la presión arterial. El esfigmomanómetro de mercurio es el más exacto y el menos expuesto a errores. Para su uso se requiere un fonendoscopio. Respecto a cómo se puede tomar la presión en la casa, veríamos unas ventajas y unas desventajas. Una ventaja, que tendríamos un autocontrol de nuestra presión. No diciendo que no tengamos que ir al control de la presión cada 3 meses o al chequeo mensual o al chequeo semanal que nos hayan ordenado, porque encontraríamos un riesgo, que es la calibración de los equipos. En todo hospital habilitado o acreditado, los equipos son chequeados periódicamente para garantizar que la lectura sea una lectura correcta. En la casa podemos enfrentarnos a dos tipos de equipos. Un equipo que sería el digital, que no requeriría el estetoscopio o fonendoscopio, pues, que es el que poseo en el momento, y que sería como el más asequible, que sería básicamente el que uno se coloca en el brazo, con un solo botón lo activa y nos daría una medición. Es supremamente importante saber que cualquier persona con una buena capacitación estaría, en teoría, facultada para tomarse su presión. No queriendo decir esto que reemplace la toma médica o la toma de enfermería, pero sí nos lograría un valor en la casa. Tener en cuenta que tenemos que tener un reposo previo, tan siquiera de 5 a 10 minutos. Que el brazalete, o sea, el equipo que utilizamos para tomar la presión, debería estar más o menos al nivel del corazón. Otra cosa es que no podemos haber tomado sustancias que nos puedan afectar la frecuencia del corazón, como la cafeína o el mismo licor o algún periodo de estrés en los últimos 30 minutos, idealmente en la última hora. Si vemos los equipos que hay en el mercado, nos damos cuenta que muchos de los equipos que tenemos en la casa ni siquiera se pueden calibrar. Entonces de ahí partimos de qué tan confiable es la toma en la casa.
Yo creería que es más como un acercamiento a saber cómo está nuestra presión, pero de ahí a decir que sea fidedigna o que pues nos vaya a reemplazar la toma en el consultorio, no lo creería. Creería que es más como un chequeo que nos puede ayudar a decir: está alta, acudamos al servicio de urgencias, o está bajita, busquemos a un personal entrenado para que me corrobore la presión. Podemos decir que muchos de los pacientes no van a sentir nada, entonces de ahí la creencia de me curé, de ya estoy mejor, de era que el médico estaba equivocado, o me tomé pues tal preparado y con eso se me quitó. Pero hay que ser muy claros en una cosa. Como vimos en un principio, la presión elevada, ¿cierto?, va ligado a la función del corazón. Entonces, si pensamos que la presión está elevada, el corazón va a trabajar más. Si no tomamos los medicamentos, esto va a ser algo continuo y va a generar que el corazón o aumente de tamaño, que se llamaría una falla cardíaca, que es el paciente que se empieza a hinchar, a retener líquidos en los pies, o un esfuerzo máximo podría desencadenarnos en un infarto. Preste mucha atención a las recomendaciones de nuestro especialista. Salir a caminar, evitar el consumo de sal en nuestras comidas y evitar una vida sedentaria puede ayudarle a disminuir la hipertensión arterial. Recomendaciones para los pacientes que de pronto tengan riesgo de sufrir de hipertensión o por antecedentes en la familia, o los pacientes hipertensos, sería: uno, acompañar todo medicamento, si lo tienen, de una buena terapia no farmacológica, o sea, de una buena actividad física, de una buena alimentación, de un buen apoyo familiar, porque vemos que lastimosamente muchos de los hipertensos son pacientes de edad, en los cuales viven 2 o 3 pacientes en la misma casa, que tienen problemas de memoria. Entonces eso nos va a agravar los problemas de la adherencia a la toma de medicación y nos va a tener mayores complicaciones. La otra es saber que el sedentarismo, el licor, el cigarrillo nos pueden predisponer a daño de las arterias y por consiguiente aumento de la presión arterial a futuro. Entonces, como consejo para los jóvenes, idealmente sería ir más por actividades sanas, actividades lúdicas, deportivas. No necesariamente tiene que ser la misma actividad cada 8 días, cada 7 días. No, lo ideal es que fueran 3 actividades semanales y en lo posible diferentes, para ejercitar diferentes partes musculares, y además que fueran durante un periodo no menor a 30 minutos para lograr una buena actividad cardíaca, que sería como la función que tendríamos. Zona Urbana llega al final el día de hoy. Recuerde que para nosotros usted es muy importante, así que escríbanos a nuestro correo electrónico a contraluztv@gmail.com o déjenos un mensaje en nuestro telebuzón 282-6048. Yo soy Juliana Rodríguez, hasta una próxima emisión.